¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias. Gracias, Señor, porque tú has dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús esta tarde que seas tú, Señor, hablando a su corazón, hablando a sus oídos, Señor, que seas tú redarguyendo. Sé tú doblando. Sé tú, Señor, ablandando ese corazón, haciéndolo sensible a tu voz, para que podamos entender tu carácter, saber cómo piensas, para que te podamos agradar y en consecuencia, Señor, ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hijas, mejores hermanos, mejores hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Mi Señor, gracias porque estamos hoy, esta tarde, cerrando los ojos, levantando nuestras manos, Señor, diciéndote que te necesitamos, que tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el único que rompe el corazón en 1000 pedazos y hace uno nuevo, el único capaz, Señor. Tú eres el único que cambia los caminos torcidos de las personas. Cuando tú entras a una persona, le das paz, le das amor, le das la vida eterna. Mi Señor, gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Mis hermanos, pues este mensaje se llama, estamos estudiando 2 de Tesalonicenses. Es el número 23. Este mensaje se llama un gesto de amor. ¿A quién le gustan los gestos de amor? Yo creo que a todo mundo, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a hablar un poco de la disciplina. La disciplina, pues, como parte esencial, pues se practica en todos los lugares, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que van a la escuela, por ejemplo, los estudiantes, ya que se acaban de ir. Pero aquí estamos los padres de familia, ¿verdad? Dime, como parte de la disciplina, ¿qué es necesario que pues los jovencitos hagan, por ejemplo? Como parte de la disciplina, por ejemplo, para llegar temprano pues llegan a una hora, obvio. Puntualidad. ¿Qué otra cosa les piden en la escuela? Hacer la tarea. ¿Qué otra cosa? Aseo personal. ¿Qué otra cosa? Respeto. ¿Qué otra cosa? Ir desayunados, porque si no se desmayan. ¿Qué otra cosa? Disciplinados, pero el uniforme, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? En el aula no hay disciplina. O sea, la disciplina es para entrar, pero ya estando en el aula, ¿puede hacer el alumno lo que él quiera? No. ¿Cuánta disciplina? Por ejemplo, aquí tenemos una maestra. Disciplina en el aula. No correr. ¿Qué más? Levantar la mano para hablar. ¿Qué más? Pues no gritar, obvio, también. ¿Qué más? Respetar a sus compañeros, respetar a su maestro o a su maestra, ¿no? Es decir que, pues es una parte esencial. Por ejemplo, en el trabajo, ¿a poco no hay disciplina? Por ejemplo, en el Oxxo, ¿a poco llegan a la hora que quieren? Tú llegas a las 9 de la mañana y dices tú, no, pues todavía no llega el encargado. No, ya está puntualito, está con su uniforme, ¿verdad que sí? Y llegas tú y
¿Qué se le ofrece? ¿No? O llegas a la caja y te dices, ¿encontró todo lo que buscaba? Mis hermanos, en el trabajo pues es muy importante también la disciplina, y ya hay pues una enorme cantidad de empleos donde pues el uniforme, la puntualidad, determinadas horas de trabajo, pues todo eso es importante. Por ejemplo, en la ciudad. Por ejemplo, si tú tienes un carro. Si tú tienes un carro, ¿a poco no hay orden? Te puedes ir por las calles que quieras. No, hay sentidos para los carros, ¿no es verdad? Hay semáforos, está en rojo y pues te tienes que detener. Está en verde y avanzas, ¿no es verdad? Vamos a pensar que tú no tienes un automóvil. Vamos a pensar que tienes una bicicleta. ¿Hay disciplina o no hay disciplina? También. Su casco. Por ejemplo, la ciclovía que está aquí en Zitácuaro. ¿No es verdad? Que puse ciclovía, pero la gente anda caminando ahí. ¿Verdad? Entonces, si tú te das cuenta, en todos lados siempre hay disciplina. Por ejemplo, en tu casa, los jóvenes, hora de llegada. Por ejemplo, para los jóvenes en tu casa, ¿tienen hora de llegada o no? ¿Cuál es la hora de llegada? A las 9 de la noche. ¿Cuándo tarde? ¿Verdad? Aquí es a las 8. A las 8. Después de las 8, ¿qué tienen que andar haciendo en la calle? Realmente nada. Disciplina, por ejemplo, en su cuarto. Dime una disciplina de los jóvenes en su cuarto. ¿Le limpieza? ¿Verdad que sí? Que les andamos ruegue y ruegue. Casi diario y muchas veces. Te voy a hacer otra pregunta. ¿De qué manera mostramos amor a nuestros hijos? ¿De qué manera? Ya hablamos tantito de la disciplina. ¿De qué manera demostramos el amor a nuestros hijos? Pero el amor empieza desde antes de nacer. Y si no mal recuerdo, mi hermana Chepis decía que Brenda no iba a ser Brenda, que iba a ser Brendo. Y por lo tanto, tenía 2 cajas de ropa para niño. Y cuando va saliendo Bodoca en lugar de Bodoque, pues anduvo vendiendo toda la ropa de niño. Antes de nacer, ¿no es verdad que ya les demostramos amor? Por ejemplo, les pintamos su cuartito. ¿No es cierto? Si no tienes mucho para Vinimex, pues vas ahí a la horrera y te compras de a 280 el bote, que tienes que echar 1000 pasadas para que agarre color. Muchos casos, pues la cuna, el Moisés. Hay gente que compra su cobija o tantas cosas, ¿no? Antes de nacer. Pero, ¿y qué tal una vez que nacen? ¿Qué te puedo yo decir? El alimento. Cambiarle los pañales. Hacen verde y vas corriendo al pediatra. Hacen rojo y vas corriendo al pediatra. Hace negro, te espantas más y vas corriendo al pediatra. No hacen y vas corriendo al pediatra. O hacen mucho y ahí vas al pediatra. Y mis hermanos, pues la verdad es que desde que nacen, pues el alimento. Hay niños, por ejemplo, que el alimento no les cae. Hay otros que sí les cae y comen mucho. Y pues bueno, es una historia que todo mundo, todos los que estamos aquí lo conocemos. El pediatra. ¿Qué tal cuando los llevamos a la escuela? Los uniformes. ¿Qué tal cuando el chamaco pues no se quiere levantar? Que es flojo para levantarse. O que por ejemplo no quiere desayunar para irse a la escuela. Y uno de padre se queda pero preocupadísimo porque dicen, ay, mi niño. Ya luego tienen 30 y todavía siguen siendo niños.
Ahora fíjate bien, mi hermano. Podemos ir a Proverbios 13:24. Pero cuando el chamaco o chamaca se portan mal, ¿qué sucede? La vara. La vara. Fíjate bien lo que dice aquí Proverbios 13:24. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Un gesto de amor. Mira lo que dice ahí. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero esa palabra desde temprano, shahar en el hebreo, quiere decir le madruga, o quiere decir se esmera. O sea que el que ama a su hijo, cuando se equivoca, cuando lo merece, cuando no hace las cosas bien, y si tú lo amas, lo que dice aquí es que no debes de tardarte para corregirlo. Lo que es más, te debes de esmerar para corregirlo. Musar en el hebreo, para castigarlo, para reprenderlo, para disciplinarlo, para darle un escarmiento. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues por eso la vida está así, de esta manera. Porque ya no son los tiempos de antes. Antes yo me acuerdo que en la calle, si tú te comportabas mal, cualquier persona mayor te podía darte un estate quieto o decirte chamaco, o te decían chacho canijo, y luego tú te parabas y decías tú, ay, estoy haciendo mal. Ahora, obvio, eso ya no se ve. Entonces mira, el consejo de Dios es: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama le madruga, se esmera en castigarlo o en escarmentarlo. Ahora mira, este mensaje se llama un gesto de amor porque estamos en segunda de Tesalonicenses. Y quiero que pongas mucha atención, mi hermano, mi hermana, porque si tu opinión es que Jesús es un Dios de amor, que Jesús es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia, es un Dios que siempre está con los brazos abiertos y que además Él nunca podría participar en disciplinar e incluso azotar a sus hijos. O que por ejemplo tú digas, Jesús es un Jesús de amor, es un Dios de amor, y cuando uno de sus hijos desobedece, pues le perdona y no paga las consecuencias. No, mi hermano. Dios incluso puede a algunos entregarlos a Satanás, es decir, echarlos fuera de la congregación. Si tú piensas que Jesús no puede participar, por ejemplo, en los que dicen, soy cristiano. ¿Aquí hay algún cristiano? Amén. Bueno, te voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí hemos reconocido a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y sabes una cosa, la Biblia enseña que los que persisten en pecar deben ser señalados o denunciados delante de la congregación. Entonces, si tú piensas que Jesús o Dios es un Dios de amor o de misericordia nada más, no, mi hermano, también es un Dios de disciplina. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces las personas piensan que hay disciplina en la calle, que hay disciplina de tránsito, que hay disciplina en la escuela, que hay disciplina en un trabajo, que hay disciplina en todos lados. Pero en la iglesia no hay disciplina. No, mi hermano. Dios es un Dios de disciplina. La Biblia enseña que Dios abandona también a las personas. La Biblia enseña
que si una persona le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda a esa persona. Y si es la madre o es el padre, Dios le da la espalda a la familia completa. Eso enseña la Escritura. Entonces, para eso estamos aquí, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque la congregación de Tesalónica fue disciplinada por el Señor. Si tú piensas que Dios es Dios de amor y de misericordia nada más, no. También hay pecados que son de muerte. Entonces, no podemos quedarnos solamente a medias de lo que significa Dios o de lo que es Dios. Tenemos que conocerlo en todo su esplendor para que sepamos quién es Dios. Aquí en segunda de Tesalonicenses sabemos que algunos decían que ya estaban en el día del Señor. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la expectación del retorno de Jesús había causado en algunos de la congregación tal expectación que decían: pues si ya estamos en el día del Señor y Jesús ya va a venir, pues entonces ya no voy a trabajar. Eso es lo que dicen algunos comentaristas bíblicos. Pero la verdad es que son solamente suposiciones y conjeturas, porque no hay una sola prueba de que algunos de la congregación de Tesalónica ya no querían trabajar porque estaban en el día del Señor. No, eso es en la segunda carta. Podemos ir a primera de Tesalonicenses 4:11, por favor. La única realidad, mi hermano, mi hermana, es que la congregación de Tesalónica, dentro de ella había cristianos flojos. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú? No vayas a ser un cristiano flojo. Mira, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, ya el apóstol Pablo estaba tratando este tema. Miren lo que dice ahí: y que procuréis tener tranquilidad. Esa palabra procuréis en el griego quiere decir poner toda la ambición. Entonces mira, aquí hay 3 consejos para la congregación de Tesalónica. Pero número 1, pongan toda su ambición en tener tranquilidad, en vivir en paz. Número 1. Número 2, y ocuparos en vuestros negocios. Esa palabra que la Reina Valera traduce de ese modo, ocuparos, literalmente quiere decir tengan el hábito de cuidar. Entonces, miren lo que dice el segundo consejo: y tengan el hábito de cuidar sus propios negocios, sus propios asuntos, sus propias responsabilidades, sus propios negocios. Es decir, busquen con ambición la paz, primero. Número 2, no se metan en lo que no les importa. Ahorita vas a entender esto. Número 2, no se metan en lo que no les importa. ¿Sabes por qué? Porque es asombrosa la sabiduría que la gente tiene acerca de los asuntos de los demás y el poco interés que tiene en sus propios asuntos. Y mira, número 3, mira: y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y ahorita vas a entender por qué estos consejos. Por eso te digo que yo creo, honestamente, porque muchos comentaristas bíblicos dicen: en segunda de Tesalonicenses, como decían, ya están en el día del Señor. Entonces muchos de la congregación pues dicen: pues si ya Jesucristo va a venir, pues yo ya no quiero trabajar. No, esto de la flojera, mi hermano, ya se estaba dando desde la primera carta. Luego entonces no es verdad. ¿Me entiendes? Vamos por favor al capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice aquí en la primera parte de este versículo.
5:14. También os rogamos, imploramos, hermanos, que amonestéis, nouseteo en el griego, advierte, corrige, regaña gentilmente. Es lo que dice en el griego. ¿A quién tiene que advertir o regañar gentilmente? A los ociosos. Atactos en el griego, desordenados, holgazanes. Es lo mismo. Ahora pasa a segunda de Tesalonicenses, que es la carta que estamos estudiando. Ahora mira, pues esto nomás fue la introducción. Ahora ya vamos a entrar de lleno a segunda de Tesalonicenses. Ve al versículo 4, por favor. Y mira, ya desde el versículo 4, capítulo 3, miren lo que les está diciendo. Esto lo vimos el domingo pasado. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ya el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, ya estaba preparando el terreno para lo que venía. Ve al versículo 6, por favor. Y como el problema de los cristianos flojos, holgazanes, de Tesalónica persistía, mira en el versículo 6, todo empieza con una orden, ya no como sugerencia o como consejo, que fue lo que vimos en la primera carta. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esto es importantísimo. Sí, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuántas veces yo a lo más que he llegado aquí con mi familia es, oye, por misericordia, haz esto. Ya cuando veo que no lo hacen y no lo hacen y no lo hacen. Pero aquí el apóstol Pablo, mira, les ordenamos, hermanos, en o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Esa palabra en el griego, evita, huye, mantente alejado de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta es la misma palabra, atactos, perezosamente o ociosamente. Pero mira, ya el Espíritu Santo dice, apártate, mantente lejos. ¿De quiénes? De los que se comportan de manera desordenada, floja, que andan de holgazanes. Fíjate bien, esta palabra atactos, desordenadamente, que la Reina Valera traduce de esa manera, era una palabra usada en la milicia y se refería a una persona que había abandonado su puesto de trabajo. Fíjate, esta palabra, que ande desordenadamente. Tú te puedes imaginar cuando el COVID, ¿te acuerdas que había de la Guardia Nacional o del Ejército allá afuera del hospital de enfrente de la 18 de marzo? ¿Sí te acuerdas? ¿Te puedes imaginar que, por ejemplo, ya no estuviera el soldado y que nomás hubiera estado el fusil ahí paradito? Y que tú llegaras y el soldado Pérez no está. No, se fue a echar unos tacos aquí de moronga al mercado. ¿Te puedes imaginar eso? Pues eso es lo que dice el Espíritu Santo, mira. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten, que huyan, que se mantengan alejados de todo hermano que no esté en su puesto, que no esté haciendo su obligación o sus obligaciones. ¿Cuántas obligaciones tenemos los hijos de Dios?
Muchísimas. Hace poquito vimos unas. Vimos varias. Ve al versículo 10, por favor. Mira el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, es decir, incluso antes de que les escribieran la primera carta, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Ve al versículo 11, por favor. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan otra vez desordenadamente, de flojos, de holgazanes, no trabajando en nada. Y aparte de que no trabajaban en nada, ¿qué hacían? Mira, se metían en lo que no les importaba. ¿Qué te parece lo que estaba pasando en la congregación de Tesalónica? Ve al versículo 14, por favor. Ya voy a ocupar la diapositiva, después del versículo 14. Y mira versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él otra vez. ¿Para qué? Para que se avergüence. Por eso te digo, mi hermano, si tú dices, no, Dios es Dios de amor, Dios es Dios de perdón, Dios es Dios de misericordia, es verdad. Pero también es verdad que si tú le das la espalda a Dios, Dios te da la espalda a ti. Si tú desechas a Dios, Dios te desecha a ti. Si tú no haces las cosas correctamente delante de Dios, pagas las consecuencias delante de Dios. Por eso este mensaje se llama un gesto de amor. Vamos a la diapositiva 1, por favor. Entonces mira el consejo del Espíritu Santo, porque había personas flojas en la congregación de Tesalónica y no querían trabajar, pero tú ya te diste cuenta que desde la primera carta pues ya se había tratado este tema, pero el problema seguía persistiendo. Mira, versículo 6. Manténganse alejados de todo hermano que ande desordenadamente, que no esté en su puesto o que sea holgazán. Versículo 10. Los que no trabajan, que no coman. Versículo 11. Algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y quiero que pongas atención, porque en la primera carta el lenguaje era muy suave. El lenguaje era un consejo. Fíjate bien, en la primera carta, número 1, les dice el apóstol Pablo: tengan el hábito de cuidar sus propios asuntos, sus propios negocios. Número 2, trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Número 3, les imploramos, hermanos, que regañen gentilmente a los ociosos. Ahora, en esta segunda carta, viendo que no entendieron, ya cambió el lenguaje. Ya no quedó solamente en el consejo de la primera carta. El lenguaje aquí es totalmente diferente. Aléjense de ellos. ¿No quieren trabajar? Pues que no coman. Y después, el ultimátum. Versículo 14. Si alguno no obedece, ¿cuál era la orden del Espíritu Santo para las personas que veían a los cristianos desordenados? ¿Cuál era la orden? Aléjense, evítenlos. Aquí el ultimátum. Si alguno no obedece, si los holgazanes siguen de holgazanes, y si ustedes ven que son holgazanes y no se alejan de ellos, aquí mira, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué dice ahí? A este señaladlo
y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Qué te parece? Mi hermano, mi hermana, por eso es que cuando nosotros vemos la Escritura, ¿cuántas veces yo he escuchado que dicen, Dios siempre está ahí, esperándote, con los brazos abiertos? No es verdad, mi hermano. Hay un límite. Dios te habla 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Y si tú desoyes la voz de Dios, si tú te tapas tus oídos y si tú quieres continuar con tu vida, lo puedes seguir haciendo. Pero jamás, nunca más, la puerta que Dios cierra, nunca más nadie la puede abrir. Entonces, mi hermano, mi hermana, mira lo que dice aquí. Si no obedece el holgazán y no obedecen ustedes en alejarse de ellos, mira, por medio de esta carta les decimos que lo señalen, tanto a los holgazanes como a los que se siguen juntando con ellos. ¿Sabes qué sucede? Que la Escritura claramente enseña que cuando nos asociamos con los que sabemos que están fuera de la voluntad de Dios, es como si nosotros también estuviéramos fuera de la voluntad de Dios. Mira, podemos ir a 2 de Juan 1:9, por favor. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Un gesto de amor. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? El gesto de amor, obviamente, aquí pues era para los holgazanes. ¿Por qué? Porque ¿qué se puede esperar? Que ellos pudieran arrepentirse. ¿Sí me entiendes? Ahora, cuando les dice a los otros hijos de Dios, les dice, ustedes no se junten con ellos. Es para protegerlos. ¿Sí puedes entender eso? Mira, 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, mira cuál es el consejo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, mira, participa de sus malas obras. Si te fijas cómo Dios es un Dios de disciplina, es un Dios que dice, oh, la enseñanza es esta, aquí está, y te la doy para que la cumplas. Tú haces un pacto cuando tú lo reconoces como Dios, cuando tú lo reconoces como Señor, como Dios de tu vida, como guía de tu vida. Él se compromete a salvarte, suceda lo que suceda, y tú te comprometes a caminar con Él. Alguien no camina con Él, te dice, apártate, huye de Él. ¿Por qué? Porque Él está caminando para otro lugar. Miren lo que dice aquí en Tito 3:10. Dios es un Dios de disciplina. Sí, mi hermano, es un Dios de disciplina, no te quepa duda. Mira lo que dice aquí Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones. Está hablando de una congregación. Después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. En el original, en el griego, recházalo. No lo aceptes. Expúlsalo. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, pensamos que solamente es de venir un ratito al templo y ya luego me voy a mi casa? De repente oro a veces a la hora de la comida o subo un versículo al Face, a mis redes sociales y soy cristiano. No, mi hermano. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia tiene el corazón de Jesucristo y nos marca cuál es el camino para llegar al cielo. Y sabes una cosa, es muy sencillo de entender.
¿Cuántas personas aquí han rentado alguna ocasión? Yo creo que todos, de una manera o de otra, ya sea un local, un departamento o una casa. ¿No es verdad? Y cuando tú vas a rentar, ¿qué le dices al Señor? Bueno, al que te va a rentar, no al Señor que está en los cielos, no. ¿Qué le dices? Pero pínteme a mí de blanco, porque a mí me gusta mucho el blanco. Oiga, este muro, este cuarto no me gusta. ¿Puede quitar este muro, por favor? Que a mí me gustan las camas king size. Y aquí no cabe king size. El color del baño, ¿sí me lo pudiera cambiar en azul turquesa? Es que ese color le gustaba mucho a mi abuelita. Eso pasa. ¿Quién te pone las condiciones, todas, para que tú puedas entrar a la casa? El dueño. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el dueño del cielo? Dios. ¿Y quién te pone las condiciones para que tú entres al cielo? ¿Tú o Dios? Dios. Pues las condiciones para que podamos tener acceso al cielo están escritas aquí, mi hermano. Están escritas aquí. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para las personas, para sus hijos? El gesto de amor, ¿cuál es? Te voy a decir una cosa. A los hijos de Dios, generalmente, Dios nos habla. Nos habla en un mensaje, nos habla por medio de una persona. A veces, a mí nunca me han mandado un solo mensaje, una persona en particular. Y estoy orando por ciertas o tales cosas y me llega un mensaje de esa persona que jamás me había escrito. Y me llega la respuesta por mi oración. O me dice por dónde el camino, por dónde sí y por dónde no. Generalmente Dios te dice de una manera o de otra. 2 o 3 veces. Si tú no entiendes, sigue esto. La disciplina o el azote. La humillación. Eso es lo que sigue. Ese es un patrón bíblico. ¿Podemos ir a Amós 3:3, por favor? Mira lo que dice la Escritura aquí en Amós 3:3. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Por eso precisamente les dice a los de Tesalónica, a los holgazanes, evítalos. Retírate de ellos, no están en su puesto. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Claramente los de la congregación de Tesalónica no estaban trabajando ni en la obra, ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Por eso de ahí la gravedad de las cosas. Simplemente el pretexto era no querer trabajar. Ahora, tú tienes que aprender a distinguir, mi hermano. A veces, pues tú no trabajas porque no hay trabajo. Pues eso, bueno, pues cualquiera. Pero si hay trabajo y no lo haces, madre mía, pues eso ya es peor. ¿Me entiendes? Entonces, mira lo que dice Amós 3:3. Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Claro que no. Vea 1 Corintios 5:9, por favor. Ahora mira, quiero que distingas una cosa. Una cosa es en la congregación, los hermanos de la iglesia, y otra cosa son las personas que no conocen la palabra de Dios o los incrédulos, que es lo mismo. Mira el Espíritu Santo cómo hace una diferencia. Mira 1 Corintios 5:9. ¿Te acuerdas que hablamos un poquito de la iglesia de Corinto? ¿Te acuerdas que vimos las características o algunas de sus características el domingo pasado? Y yo te decía, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 1 y 2 de Corintios. Y yo te decía que por lo menos se conocen o se sabe de otras 2 cartas que no se conocen porque no están aquí incluidas en el Nuevo Testamento. Este es el caso, mira. Estamos en 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta, o sea, en una carta anterior, que no os juntéis con los fornicarios. Mira, en 2 de Corintios es cuando describe la carta severa. Las 4 cartas fueron de corrección. Mira, os he escrito por carta
que no os juntéis con los fornicarios. Ahora pon atención, versículo 10, mira. No absolutamente, no totalmente con los fornicarios de este mundo. Es decir, se refiere a las personas que no conocen del evangelio, que no conocen de Dios, que no están dentro de una congregación. No se junten con los fornicarios, dice, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice, o sería necesario morirse. Es decir, el Espíritu Santo sabe que en algún punto de nuestros días vamos a tener contacto con las personas que no conocen de Dios. Y generalmente, mi hermano, mi hermana, las personas que no conocen de Dios, pues están en fornicación. Sí, mi hermano, generalmente así es. ¿Están en adulterio? Sí, mi hermano, están en adulterio. ¿Por qué? Porque no viven bajo el gobierno de Dios. O eso, o muchas otras cosas graves o no tan graves. Entonces el Espíritu Santo dice aquí, les he escrito que no se junten con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice, necesitarían morirse. Siguiente versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, cristiano, hijo de Dios, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice, ni aún te sientes a comer. ¿Qué te parece cómo piensa Dios, mi hermano? Te digo que cuando nosotros pensamos, ay, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia y siempre me va a estar esperando. No, mi hermano. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Hay pecados de muerte, dice el apóstol Juan. Hay pecados imperdonables, como en el caso de los sacerdotes, hijos de Elí, que le dijo, ningún holocausto, ninguna ofrenda va a pagar por tal pecado. Es un pecado imperdonable. Y sabes una cosa, lo que más me impacta a mí es que, ¿te acuerdas que toda la descendencia de Aarón, dice el hebreo que Dios levantó su mano simbólicamente para prometer que Aarón y toda su descendencia serían sacerdotes perpetuos de Dios? Pero en el caso de los sacerdotes de los hijos de Elí, les dice, yo había prometido que ustedes perpetuamente servirían en mi altar. Pero les dice, pero nunca yo tal haga, porque yo despreciaré al que me desprecia, y al que me honra, dice, lo voy a honrar. Por eso te digo que a veces pensamos que nomás es un Dios de amor. No, mi hermano. Tú desechas a Dios y Dios te desecha a ti. Tú le das la espalda a Dios y Dios te da la espalda a ti. Tú abandonas a Dios y Dios te abandona a ti. A lo largo de mi caminar cristiano, mi querido hermano, yo he visto cómo Dios ha abandonado familias completas. Y con el tiempo andan en el alcohol, andan en la droga, terminan como homosexuales, como lesbianas. El abandono de Dios es terrible para las familias. Cuando tú oyes la voz de Dios, mi querido hermano, ábrele tu corazón. Entrégale tu corazón, empieza a caminar con Él, empieza a seguirlo, empieza a conocerlo. Solamente Él tiene palabras de vida y vida eterna. Tú abandonas a Dios y Dios te abandona. Tú le das la espalda a Dios y Dios te da la espalda a ti. ¿Puedes ir a Apocalipsis 2:4? La Escritura enseña, mi querido hermano, que así como disciplina a las familias, así puede abandonar iglesias completas. Y dices tú, ¿Dios puede abandonar congregaciones completas, iglesias completas? Sí, sí.
Mira, aquí en Apocalipsis 2:4, es la iglesia de Éfeso. Mira lo que le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Mira lo que les dice en el versículo 5. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y mira lo que les dice: y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Quitaré tu candelero es: quitaré mi presencia. ¿Dios puede abandonar personas? Sí, mi hermano. ¿Dios puede abandonar familias completas? Sí. Y tú estás viendo que puede abandonar iglesias completas, congregaciones completas. Ve Apocalipsis 3:15, por favor. El juicio de Dios aquí pondría fin a la iglesia de Éfeso. Mira aquí en Apocalipsis 3:15, es la iglesia de la Odisea. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Por eso este mensaje se llama un gesto de amor. Porque aún la disciplina de Dios no es otra cosa. Es un gesto de amor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él espera que cambiemos el rumbo. Porque Él espera que cambiemos de camino. ¿Sabes una cosa? Constantemente yo en este lugar les digo: fíjate qué camino están caminando tus pies. Porque qué caso tiene que estés aquí sentado si no estás caminando con el Dios de la gloria. ¿Qué caso tiene que estés oyendo esta palabra si no está siendo tu corazón transformado? Por eso es necesario, mi querido hermano, nadie más tiene vida eterna, solamente Jesús. Aquí tú puedes ser comerciante, profesor, médico, licenciado, X cosa. Pero la pregunta cuando estemos delante de Él no va a ser a qué te dedicabas aquí. Va a ser si tenías una relación con el Hijo de Dios. Esa va a ser la pregunta. Y si tú no la tienes, no vas a pasar la eternidad con Él. Juan capítulo 1 dice que Jesús es la luz de los hombres. Y si tú no vives bajo el gobierno de Cristo, no estás en la luz. Estás completamente en tinieblas. Y tarde que temprano vas a tropezar tú, van a tropezar tus hijos y va a tropezar toda tu familia. Mira Apocalipsis 3:15. Mira: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Aquí estamos hablando de una iglesia que no era caliente porque no tenía ese ardor por el Hijo de Dios. Que no era frío porque dijera: oh, yo no quiero nada de Dios, yo me voy al mundo a vivir mi vida. No. Aquí tenemos una iglesia que era tibia porque estaban dentro de la congregación, pero no tenían el amor de Jesucristo en ellos. Y no solo eso, sino que abiertamente no rechazaban al Hijo de Dios. Es decir, ni eran fríos ni eran calientes, simplemente eran tibios. Y por ser tibios, mira lo que dice Dios. ¿Te puedes tú imaginar a Dios decir: te voy a vomitar de mi boca? ¿Verdad que no?
Dices tú, pero si es Dios de amor. Sí, mi hermano. ¿Es Dios de misericordia? Sí. ¿Es Dios de piedad? Sí. Pero también es un Dios de juicio. Y precisamente por eso tenemos su palabra aquí. ¿De manera de qué? De manera de que podamos saber cuál es el camino. ¿Es un Dios de disciplina? Sí, mi hermano. Podemos ir a Timoteo, por favor, primera de Timoteo. Vea primera de Timoteo 5:20, por favor. Yo te hablaba de la disciplina. Miren la recomendación que le da aquí al pastor Timoteo. A los que persisten en pecar, es decir, continúan, permanecen pecando, repréndelos delante de todos. Elenco en el griego. Ponlos en evidencia. Denúncialos. ¿Qué te parece esto? Para que los demás, ¿qué dice? También teman. Ahora bien, fíjate bien, pues aquí nunca hemos llegado a eso. Para la gloria de Dios. Pues yo espero que no lleguemos. Y de ser necesario, vamos a llegar. Pues de ser necesario, sí, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia claramente nos muestra lo que tenemos que hacer. ¿A fin de qué? A fin de mantener la congregación pura. A fin de mantenerla sana. A fin de que no tengamos problemas recurrentes de pecado. Ahora bien, no quiero que te me espantes, porque no son motivos de disciplina pequeños enojos. Que digas tú, ay, me enojé y ay, me van a disciplinar. No, mi hermano, no. Pequeños enojos o alguna transgresión involuntaria, o algunos pecados involuntarios o ocasionales. ¿Sabes cuáles son motivos de disciplina? Las serias violaciones de principios bíblicos claros. Pecados que lastiman al cuerpo o a otros creyentes. Cosas que atentan contra la unidad de la congregación o que manchan la pureza de la iglesia. Serios casos de desorden, de desobediencia. En tales casos, el pecado debe de ser confrontado. Si tú te fijas, en la primera carta, el Espíritu Santo está aconsejando. Ya en la segunda, ya no. En la segunda dice, aléjense. En la segunda carta dice, señálenlos para que se avergüencen. En la segunda carta usa un lenguaje mucho más fuerte. Ahora, no sabemos si los holgazanes dejaron de ser holgazanes, pero ¿qué era lo que seguía? Esto que dice aquí Timoteo: ponerlos enfrente, delante de la congregación. Y después de eso, si ellos continuaban de esa manera, echarlos de la congregación si era necesario. Ahora, ¿es una tarea complicada? Sí, mi hermano. Sí. Para mí era muy difícil ejercer la disciplina. Es más, no me gustaba a mí. No me gustaba. Yo esperaba que los mensajes fueran haciendo algo en las personas. Pero ¿sabes una cosa? El Antiguo Testamento enseña que la principal tarea del vocero de Dios es advertir a las personas para que no tropiecen. Es esa su principal función. Pero ¿qué crees? Que si no advertían, si veían algo en las personas y no advertían, Dios demandaba la sangre de ellos de la mano del profeta. Y en el Nuevo Testamento también podemos ir a Hechos 20:25.
El Nuevo Testamento también enseña que si el predicador o pastor no advierte a las personas, su sangre va a ser derramada de mis manos. Por eso es necesario, mi hermano, cuando tú caminas bien, oh, gloria a Dios. Pero cuando tú caminas mal, es mi obligación decirte, por ahí no es. Mira lo que está pasando aquí. Y ahora es el apóstol Pablo. He aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26. Mira 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 27. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo estoy limpio de la sangre de todos? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo me esfuerzo tanto para que tú conozcas fielmente a este Dios. Mi hermano, si tú ofrendas, gloria a Dios. Pero si no ofrendas, gloria a Dios también. El problema no va a ser ese. El problema es que tú seas negligente en la obra. El problema es que no te encuentres en la lectura. El problema es que no haya santidad en tu vida. Es ahí cuando va a haber un problema. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Mi obligación. Ve a Romanos 14:12, por favor. Mira lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos los que estamos aquí, mira, voltea a verlos. Todos los que estamos aquí, un día vamos a dar cuenta de cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí en Romanos 14:2. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a rendir cuentas de lo bueno o malo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Pero ¿qué crees? Ve a Hebreos 13:17. Pero en el caso de los pastores, nosotros no solamente vamos a dar cuenta de nosotros mismos, vamos a dar cuenta, en mi caso, de lo que les prediqué. Cuando dice en 2 de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Te encarezco delante de Dios, quiere decir que Él es el primero que va a juzgar mi predicación. Él es el primero. Número 2, ¿sabes por qué voy a ser juzgado? Por el consejo que te di cuando viniste aquí a pedirlo. ¿Sabes por qué voy a ser juzgado? Si oré o no oré por ti. Mira Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, están en alerta, se mantienen despiertos, están en guardia por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Ya te fijaste por qué es necesaria la disciplina? ¿Ya te fijaste por qué es necesario el gesto de amor? ¿Por qué? Porque la disciplina no persigue otra cosa, sino que el Hijo de Dios se comporte de mejor manera, que el Hijo de Dios camine más rectamente en su vida, que la esposa sea mejor con su esposo, que el esposo sea mejor con su esposa, que los dos sean mejores padres, que los hijos sean mejores hijos, que caminen más rectamente. Mi hermano, mi hermana, pues
Este es un gesto de amor. Por eso yo te comentaba en un principio que si tú crees que Dios es Dios de amor y de misericordia y de piedad, sí, mi hermano, pero también es un Dios de juicio, también es un Dios de disciplina, también es un Dios que te da el consejo para que nosotros podamos aplicarlo. Estos consejos tú los tienes que poner a la práctica. Cuando tú ves que un hermano tuyo de aquí de la congregación no está caminando rectamente, hay dos. Una, puedes hablar con él. Y si tú ves que no se compone, el consejo del Espíritu Santo es: apártate. Apártate. La Biblia trae consejos hermosos, prácticos, que si tú los sigues no vas a tropezar. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. La disciplina para Tesalónica fue un gesto de amor por parte de Dios.